Si sigues este canal, probablemente ya estás al corriente de cuáles son los mejores tratamientos médicos actuales para recuperar tu pelo, seas hombre o mujer, y de cualquier tipo de alopecia. Pero aún así, es verdad que sigue habiendo mucha gente, muchos pacientes que aún ven que sus expectativas con respecto a la eficacia y con la seguridad de los tratamientos pues no le cumplen. Es decir, quieren algo más biológico o más natural que no sea farmacológico. Y este vídeo va dedicado a esas personas que quieren hablar de lo que es terapia celular. ¡Venga! Por hacerlo fácil, cuando hablo de terapia celular me refiero a aquellos tratamientos o terapéuticas que lo que van a hacer va a ser utilizar otras células para influir en determinadas células, que en este caso van a ser del folículo o parte del folículo, para que crezca más o que sea más grueso o que deje de caerse. Eso es terapia celular. Y hay varias maneras de enfocar la terapia celular. En esencia, lo que hablaremos aquí van a ser de todas las terapéuticas que están actualmente en desarrollo para tratar lo que es la alopecia. Y fundamentalmente se pueden dividir en dos tipos. Aquellas que sí que cogen células de nuestro cuerpo y las editan para hacer una función, y aquellas que cogen células de nuestro cuerpo y no las editan. Son células normales en que lo que van a hacer van a ser estimular otras células. Ahora os explico esto para que lo entendáis. Cuando hablamos de edición de esas células, hablamos de básicamente programación o reprogramación celular. Es decir, por ejemplo, coger células de un determinado subtipo y reprogramarlas para que sean, por ejemplo, células del pelo. Hay dos iniciativas que merece la pena resaltar, que son la de Novo y la de Stemson Therapeutics. Ambas son de reprogramación celular, aunque es verdad que la de Stemson Therapeutics tiene muchísima más financiación, 10 veces más que de Novo. Se calcula que más o menos de Novo ha conseguido recaudar 3 millones y está en un estudio preclínico, mientras que en Stemson nos acercamos ya prácticamente a los 20 millones de dólares. En ambos casos, los estudios aún no han llegado al ser humano y lo que hacen es que cogen células pues, de la piel, de la sangre o células grasas y las intentan reconvertir en células madre del folículo, es decir, células que pueden dar lugar a folículos. El problema siempre de esto es que no es tan complicado hacer esa reprogramación, os lo digo ya. Bueno, es que no sea complicado, es que es más simple que el siguiente proceso. El siguiente proceso es que los pelos tienen que crecer de forma tridimensional, porque son estructuras tridimensionales, no son estructuras bidimensionales. Por ejemplo, es fácil clonar células del pelo, pero después no se amontonan bien y no dan orígenes a pelos, dan gérmenes de pelo que son muy malos o son pelos distróficos. Ese es el principal limitante que tenemos actualmente. Pero aún así, estas dos empresas que son startups sí que merece la pena ver un poquito qué va a pasar en el futuro. Y con respecto a terapia celular, de células vamos a decir que no sean reprogramados, células vírgenes, aquí sí que tenemos mayor cantidad, digamos, de empresas, digamos que hay 4 actualmente que merece la pena. El HearClone, Replicel, que he hablado ya en el canal, Epibiotech, que también he hablado hace muy poquito, y el ThisUse. No hay muchos datos acerca de la financiación de estas empresas. Probablemente HearClone es una de las que más tiene, también con unos 20 millones de dólares. Replicel únicamente, entre comillas, 8 millones y el resto la verdad es que no he encontrado datos. De todas estas, la que más avanzada está con mucha diferencia es Replicel, ¿vale? Que en este caso, os conté ya que lo que utilizaban eran células, digamos, de la vaina folicular. Es decir, si al paciente se le hace una biopsia del cuero cabelludo, se extraen las células del pelo y de esas células del pelo lo que se hacen es que se aíslan las células en concreto del pelo que nos interesan, se multiplican y se le pincha al paciente, se le inyectan en el pelo como para estimular su crecimiento. Esto es lo que está más avanzado actualmente. De hecho, fijaos, os pongo un ejemplo, por ejemplo, de Novo, está sacado de su web. Me gusta que lo hacen parecer muy fácil, me gusta esto de esta ingenuidad americana, pero que me parece maravillosa. Fijaos que pone paso número 1, las células se cogen, ¿no?, en nuestra pequeña clínica, que ahí lo que será probablemente hacer una biopsia de piel o una biopsia de cuero cabelludo y probablemente sacar sangre. Paso 2, que lo que hacen es que allí, bueno, pues reprograman esas células para que se conviertan en células madre pluripotenciales o pluripotenciales foliculares. Después ahí esas células se producen de esas células foliculares que después pues van, digamos que van proliferando y ahí dice que son, digamos, se les pone en el cuero cabelludo y en los próximos meses van creciendo. Insisto que esto aún está muy en pañales, esto no es viable actualmente, insisto, porque esas células madre no tienden a crecer el pelo como
hay que hacerlo de forma tridimensional porque requieren de mayor un microambiente, que esto es lo que todavía no está muy bien definido. Lo siento. De hecho, para que veáis, en 2020, hace 3 años, esta empresa ya dio resultados en modelos murinos, en ratones. Fijaos, os pongo ahí la foto de su web directamente de cómo se ven esos pelillos que han crecido, que es algo muy interesante esto. Han pasado 3 años y actualmente esto todavía no ha dado más frutos. Insisto, hay barreras que son complicadas de solucionar. Entonces, se avanza mucho, pero no estamos bastante a años de esto. De hecho, si os metéis en la página web de Stemson Therapeutics, veréis que veréis que es mismo planteamiento que en la anterior startup. De nuevo, cogen las células del paciente, que pueden ser de diversos orígenes, las reprograman ellos, las convierten en células madre pluripotenciales del folículo, que proliferan y se le inyecta al paciente para que crezcan. Ocurre lo mismo, es decir, que esto de forma teórica es maravilloso y podría ser la cura de cualquier alopecia, pero de cualquier alopecia probablemente salvando la alopecia areata, y es algo muy interesante, pero de nuevo tenemos que son cosas que llevan muchos años y todavía no terminan de arrancar, con lo cual el límite, insisto, es ese crecimiento tridimensional. Es verdad que cuando uno empieza a mirar estas cosas a veces se da un chasco con la realidad. Fijaos, os pongo un ejemplo aquí. Herclone, otras 3 empresas, que de hecho si cotizáis en la web, veréis que la web, y os pongo aquí, se creó en 2016. Probablemente esta idea es previa, ¿no? Y una de los links de la web es nuestro tratamiento, que ahí os explican un poquito cómo funcionan ellas, que tiene ese banco de folículos congelados para luego multiplicarlos, una idea que me parece bastante maravillosa. Y la página web, que está hecha en 2016, es decir, hace unos cuantos años ya, dice que probablemente el tratamiento va a estar disponible a muy poco corto plazo, sobre todo dice el año que viene ya en el Reino Unido, etcétera, puede ser fácil tal, y tardar todavía bastante más años, ¿no? Pero han pasado ya, fijaos, nos acercamos casi a la década en 2026 y esto no está disponible. Entonces me da a veces pena cuando reviso estas cosas, cuando pasan los años y no hay avances, porque insisto, es más complicado de lo que pueda parecer. ¿Y sabéis por qué? Porque aunque la teoría la tenemos, nos falta todavía más tecnología, más biotecnología para todo esto poder materializarlo. Replicel en contra sí que va mucho más rápido y yo creo que esto sí que es algo que va a estar disponible en esta década. Aunque, como ya comenté en el vídeo de nuevos tratamientos, yo creo que la eficacia va a ser muy reducida. De hecho, ellos incluso, si os lo metéis en la web, lo ponen para rejuvenecer la piel, los tendones, el pelo, es decir, muy similar a lo que es Plasma-R con plaquetas. Con lo cual, yo, de poner una eficacia similar a Plasma-R con plaquetas, pero probablemente el Plasma-R con plaquetas va a tener un coste mucho inferior. Es decir, vamos a tener un producto que va a ser de una eficacia limitada o discreta y con un coste superior a algo que tenemos ya, con lo cual, aunque es algo que también es muy interesante, yo creo que esto no va a cambiar para nada cómo es el manejo de la alopecia. De nuevo os pido disculpas por cómo hablo y cómo os cuento las cosas, pero es que es la franqueza absoluta porque también quiero que os metáis en mi mente de cómo van a ir estas cosas en el futuro. Ojalá me equivoque, pero no lo creo. No tengo tanta información de EpiBiotech, que será el Epi 001, como tenía de Replicel, pero vamos, casi seguro que va a ser algo muy similar. Es decir, hacer una biopsia de piel del paciente, el cuero cabelludo, de ahí se extraen las células que nos interesan, se amplifican y después se inyectan. Con lo cual, al final, va a ser tratamientos que van a ser costosos para probablemente una eficacia modesta, que va a ser, por supuesto, inferior a tratamiento médico, yo creo. Será más natural, por supuesto, pero más costoso que llegará. Vamos, mi humilde opinión es que si un paciente me dice, oye, Oscar, hazme esto, y a lo mejor le digo, vale, pero es que esto a lo mejor cuesta, yo qué sé, de 3.000, 4.000 euros, es que te compensa antes plantear hacer un trasplante probablemente. Pero bueno, veremos a ver cómo se desarrolla este tipo de productos. Y quería acabar con los comentarios de esta empresa alemana, que es la de Tissues, que esta me interesa bastante porque es una empresa transversal, que lo que hace es que, para que me entendáis, no quiero meter mucho en esto, da un soporte biológico a estas estructuras tridimensionales que os comentaba antes, que los pelos son tridimensionales, tienen 3 dimensiones. De forma que esto, sumado a esta tecnología a otras que ahora mismo que he comentado antes, quizás esa joint intervención pues puede tener mucho más sentido. Entonces, esto no va a curar la alopecia, esta tecnología en sí, pero va a ser una piedra en ese desarrollo de esta clonación de pelos. Entonces, me gustan mucho estas tecnologías que son tan transversales para poder ayudar a otro tipo de tratamientos. Chicos, espero haber solucionado algunas dudas. Esto es, a mi humilde opinión, el estado actual de lo que es la terapia celular para recuperar el pelo. Ya veis que es algo que está muy en pañales, pero bueno, que en próximos años habrá cambios. Y bueno, es una década muy interesante, chicos. Nos vemos.